En las paredes de una tumba, en el Valle de las Reinas, excavada en la roca caliza hace más de 3000 años, hay una frase escrita en jeroglíficos que uno de los hombres más poderosos de la historia dejó para la eternidad. Dice así: mi amor es único y no puede tener rival. Ella es la mujer más bella que ha vivido. Cuando pasa, roba mi corazón y se lo lleva. Esa frase la escribió un faraón, un hombre al que su civilización consideraba un dios viviente en la tierra, un hombre que gobernó durante 67 años, que construyó más monumentos que cualquier otro rey en la historia de Egipto, que firmó el primer tratado de paz internacional documentado de la humanidad. Ese hombre se llamaba Ramsés II, y la mujer de la que estaba hablando se llamaba Nefertari. Esta es su historia. Nefertari y Ramsés se casaron cuando los dos eran adolescentes, probablemente antes de que Ramsés fuera coronado faraón. Eso significa que su relación comenzó antes de que el peso del poder absoluto cayera sobre él, cuando todavía era el príncipe heredero, no el dios viviente. Eso importa, porque hay una diferencia fundamental entre ser elegida por un príncipe y ser elegida por un faraón. Los faraones tenían múltiples esposas por razones diplomáticas, políticas y dinásticas. Sus matrimonios posteriores solían ser alianzas, no elecciones personales. El matrimonio con Nefertari fue anterior a todo eso. Fue la elección de un joven, no la decisión de un rey. Cuando Ramsés subió al trono y se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, Nefertari subió con él. Fue nombrada Gran Esposa Real, el título más alto que podía tener una mujer en Egipto, la consorte principal, la reina entre las reinas, y durante todos los años que vivió mantuvo esa posición de una manera que las representaciones oficiales confirman. Aparece junto a Ramsés en más monumentos, más templos y más documentos oficiales que cualquier otra esposa que él tuvo. Lo primero que hay que decir sobre Nefertari es algo que incomoda a los que buscan respuestas claras. No sabemos de dónde venía, no era de sangre real, no era hija de un faraón ni de ninguna familia dinástica conocida. Su origen exacto es uno de los misterios más persistentes de la egiptología moderna, y los especialistas llevan décadas debatiendo las pocas pistas disponibles. Hay una teoría que ha ganado cierta tracción en los últimos años. En la tumba de Nefertari se encontró un cartucho con el nombre de Ay, el faraón que gobernó brevemente después de Tutankamón. Si Nefertari estaba vinculada a la familia de Ay, entonces podría ser nieta o bisnieta de ese faraón, lo que la conectaría con la dinastía 18, la familia real anterior a la de Ramsés. Eso la convertiría en alguien de sangre noble, posiblemente real, pero de la línea dinástica que el propio Ramsés había desplazado. Casarse con Nefertari habría sido entonces, entre otras cosas, una decisión política inteligente. Unir a la nueva dinastía con la antigua, reconciliar dos linajes, construir legitimidad a través del matrimonio. Los faraones egipcios eran perfectamente capaces de mezclar el afecto personal con la conveniencia política sin ver ninguna contradicción entre ambas cosas. Pero también es posible que Nefertari fuera simplemente una mujer extraordinaria de una familia notable que no dejó rastro en los registros históricos, que Ramsés la eligiera por lo que era, no por lo que representaba. No lo sabemos, y esa incertidumbre en cierto modo la hace más humana. Nefertari Meritmut es, para la mayoría de la gente, un nombre desconocido. Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut. Esas son las reinas de Egipto que la cultura popular recuerda. Nefertari quedó en la sombra, y sin embargo hay argumentos serios para considerar que Nefertari fue la mujer más amada de toda la historia del antiguo Egipto, que vivió en el centro del mundo más poderoso de su época, que su tumba es el conjunto de pinturas murales mejor conservado que ha producido ninguna civilización en 3000 años de historia del arte, que Ramsés II le construyó un templo, el único caso en la historia de Egipto de un faraón que dedica un templo a su esposa, con una inscripción que dice explícitamente que lo hizo por amor. Hoy vamos a conocerla, y al final de este video vas a tener a entender por qué Nefertari merece estar en el mismo párrafo que cualquier otra figura del mundo antiguo. Una de las distorsiones más habituales en la historia Tigik-Saré antigua es presentar a las esposas de los grandes gobernantes como figuras decorativas, presencias simbólicas sin agencia real. Nefertari no encaja en ese molde. Se conservan cartas que Nefertari escribió directamente a Puduepa, la reina hitita, esposa del rey Hattusili III, el mismo rey con el que Ramsés firmaría el Tratado de Paz. Son cartas diplomáticas reales, escritas en acadio, la lengua franca de la diplomacia internacional de la época.
En ellas, Nefertari y Pudujepa se tratan como iguales, discuten los términos de la relación entre los dos imperios y construyen el tipo de vínculo personal entre las familias reales que en el mundo antiguo era tan importante como los tratados formales. Nefertari era, en el lenguaje moderno, una pieza clave de la política exterior egipcia. Su capacidad de comunicarse directamente con la reina hitita, de construir una relación personal con la familia del principal rival de Egipto, era un activo diplomático que Ramsés utilizó de manera deliberada. Era la gran esposa real, era la embajadora más sofisticada que Egipto tenía y era, según todas las evidencias disponibles, la persona en quien Ramsés más confiaba. En el Egipto faraónico, la presencia pública de las mujeres reales en los monumentos oficiales era habitual, pero generalmente secundaria. Aparecían junto al faraón en escala reducida como complemento de la figura central masculina. Nefertari es una excepción notable a esa regla. En Abu Simbel, el complejo de templos que Ramsés construyó en lo que hoy es el sur de Egipto, hay dos templos. El mayor, con las 4 estatuas colosales de Ramsés en la fachada, es el templo del faraón. El menor, adyacente, tiene en su fachada 6 estatuas colosales, 4 de Ramsés y 2 de Nefertari. Las estatuas de Nefertari tienen exactamente la misma altura que las del faraón, en el mundo egipcio, donde la escala era literalmente una declaración de importancia. El faraón siempre aparecía más grande que sus súbditos. Representar a la esposa al mismo tamaño que el rey era una declaración extraordinaria. Era decir, esta mujer está a mi nivel. La inscripción del templo lo confirma. Está dedicado a la diosa Hathor y a Nefertari, no como ofrenda del faraón a su esposa, sino como dedicación conjunta, y añade, por amor de Ramsés hacia ella. Hay pocos documentos en la historia del arte antiguo donde un gobernante declare explícitamente que construyó algo por amor. Nefertari tuvo con Ramsés al menos 4 hijos, posiblemente más. Sus nombres aparecen en varios monumentos. Amun-Herkhepeshef, el primogénito, cuya propia tumba en el Valle de las Reinas fue una de las excavadas por Schiaparelli en 1904 junto a la de su madre, Pareherwenemef, Meriatum y Meritaten. También tuvo hijas, aunque sus nombres son menos ciertos en las fuentes. Lo que distingue a los hijos de Nefertari en el registro histórico es que Ramsés los trató con una atención especial. El primogénito, Amun-Herkhepeshef, fue representado junto a su padre en múltiples ocasiones, nombrado heredero, educado para el trono. No llegó a ser faraón, murió antes que su padre, como tantos de los hijos de Ramsés, pero la inversión simbólica y política en su figura fue notable. No sabemos exactamente cuándo murió Nefertari. Las fuentes la mencionan en el año 24 del reinado de Ramsés y después desaparece de los registros oficiales. Los historiadores estiman que murió alrededor del año 25, lo que situaría su muerte cuando Ramsés tenía aproximadamente 45 años. Si esa estimación es correcta, Ramsés vivió más de 40 años después de la muerte de Nefertari, 40 años reinando solo, sin ella. Tomó otras esposas. La más conocida de las posteriores fue Isetnofret, también gran esposa real, madre de Meremptah, el hijo que finalmente lo sucedería. Y más tarde, como parte del tratado de paz con los hititas, una princesa hitita cuyo nombre egipcio fue Matorneferure llegó a Egipto con una dote extraordinaria y fue elevada al rango de gran esposa real. Pero hay algo en los registros del reinado tardío de Ramsés que habla de una ausencia. La intensidad de la representación de Nefertari en los monumentos de la primera mitad del reinado no tiene equivalente en los posteriores. Las grandes esposas que la siguieron fueron honradas, representadas, nombradas, pero no así. Algunas cosas no se repiten, y Ramsés, con toda su grandeza y todo su poder, parece haberlo sabido. El análisis de los restos encontrados en la tumba QV66 ha dado información limitada pero reveladora. Cuando Schiaparelli abrió la tumba en 1904, ya había sido saqueada en la antigüedad. Solo quedaban fragmentos, partes de un sarcófago de granito rosado, unos usheptis, sandalias de palma tejida y fragmentos de hueso. En 2016, un equipo internacional publicó en la revista PLOS ONE el análisis de esos fragmentos óseos. Los resultados indicaron que pertenecían a una mujer de entre 40 y 50 años en el momento de su muerte. Eso es coherente con una Nefertari que habría nacido alrededor del año 1295 a.C. y muerto hacia el año 1255. No hay evidencia de causa de muerte violenta en los fragmentos conservados. Murió, según todo lo que la ciencia puede determinar, de causas naturales. En el mundo antiguo, morir pasados los 40 ya era llegar a una edad considerable.
Ramsés había comenzado la construcción de la tumba de Nefertari probablemente años antes de su muerte, como era habitual en el mundo egipcio. Las tumbas se preparaban en vida, no después. Era una medida práctica en una civilización donde la preparación para la otra vida era tan importante como la vida misma. El hecho de que la tumba de Nefertari sea la más elaborada del Valle de las Reinas y que su calidad artística sea extraordinariamente superior a cualquier otra tumba del período no fue accidental, fue una decisión. Alguien, Ramsés o los artistas que él supervisó, decidió que esa tumba tenía que ser diferente, que la mujer que iba a descansar ahí merecía el trabajo de los mejores artistas del reino, los mejores pigmentos, la mejor ejecución. 380 toneladas de roca calcárea fueron excavadas para crear el espacio. 520 metros cuadrados de paredes fueron cubiertos de pinturas, y en algún lugar de esas paredes alguien inscribió: "Mi amor es único y no puede tener rival. Ella es la mujer más bella que ha vivido". El 20 de octubre de 1904, el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, director del Museo Egipcio de Turín, entró por primera vez en la tumba QV66 en el Valle de las Reinas. La tumba había sido saqueada en la antigüedad, probablemente durante el periodo de desorden que siguió al colapso del Imperio Nuevo, cuando el control del Estado sobre las necrópolis se debilitó y las bandas de saqueadores vaciaron sistemáticamente las tumbas reales. Solo quedaban fragmentos del ajuar funerario, las sandalias de palma, partes del sarcófago, algunos usheptis. Pero lo que ningún saqueador podía llevarse seguía perfectamente intacto: las pinturas. Schiaparelli describió en su diario personal la experiencia de entrar en esa tumba como algo que lo dejó sin palabras. Los colores, a pesar de 3000 años, seguían siendo vívidos con una intensidad que él no había visto en ninguna otra tumba egipcia. Los azules profundos, los ocres dorados, los blancos puros, los verdes brillantes, todos perfectamente conservados en la oscuridad seca del desierto. Lo que Schiaparelli estaba viendo era, sin que lo supiera todavía, lo que los historiadores del arte determinarían décadas después: el conjunto de pinturas murales mejor conservado de toda la civilización egipcia, posiblemente el mejor conservado del mundo antiguo. La tumba de Nefertari es un libro de piedra pintada que narra el viaje de una reina desde la muerte hasta la vida eterna, siguiendo el libro de los muertos egipcio con una fidelidad y una belleza de ejecución que no tiene igual en ningún otro monumento de la época. La entrada lleva a un corredor descendente que desemboca en la cámara principal con ramificaciones laterales que forman anexes rituales. Las paredes están cubiertas de escenas que muestran a Nefertari en cada etapa de su viaje por el Amduat, el reino de los muertos. En las primeras escenas, Nefertari aparece jugando al Senet, el juego de mesa más antiguo conocido, una imagen que los egiptólogos interpretan como la transición entre la vida y la muerte. Luego aparece siendo guiada de la mano por Horus hacia el trono de Osiris. Después, de rodillas ante los 42 jueces del más allá, mientras su corazón es pesado en la balanza de Maat contra la pluma de la verdad. Lo que hace estas pinturas únicas no es solo su estado de conservación, es su calidad. Los artistas que pintaron la tumba de Nefertari son, sin exageración, algunos de los mejores pintores de la historia del arte humano. La figura de Nefertari, representada decenas de veces a lo largo de la tumba, tiene una elegancia, una fluidez y una gracia que los artistas del Renacimiento europeo, pintando 3000 años después, habrían reconocido como obra maestra. Su vestido blanco plisado, su peluca tripartita con adornos de oro, su collar de cuentas, sus ojos delineados con col. Cada representación es ligeramente diferente, con pequeñas variaciones en la postura y la expresión que sugieren que los artistas la conocían o que al menos habían visto retratos de ella y que intentaban capturar a una persona real, no una abstracción. Se habla mucho del alineamiento solar del Templo Mayor de Abu Simbel. 2 veces al año, en febrero y en octubre, los primeros rayos del amanecer penetran 60 metros de corredor hasta iluminar exactamente las estatuas del Sancta Sanctorum más interior. Lo que se menciona mucho menos es que el Templo Menor también tiene un alineamiento solar específico. El interior del templo de Nefertari está diseñado de manera que en el solsticio de verano, el punto del año en que el sol está más alto en el cielo, la luz entra de manera especial en la cámara principal, iluminando la estatua de Hathor en el Sancta Sanctorum. Hathor, la diosa con la que Nefertari era frecuentemente identificada en los textos religiosos. Los arquitectos de Ramsés diseñaron 2 alineamientos solares distintos en el mismo complejo, uno para el faraón, uno para su esposa. Abu Simbel es uno de los complejos arquitectónicos más extraordinarios del mundo antiguo,
2 templos excavados en la roca arenisca a orillas del Nilo, en lo que hoy es el extremo sur de Egipto, construidos durante el reinado de Ramsés II. El templo mayor es de Ramsés, lo sabe todo el mundo. La fachada, con los 4 colosos de 20 metros cada uno, es una de las imágenes más reconocibles del Egipto antiguo, pero hay un segundo templo, más pequeño, adyacente al mayor, y ese templo es de Nefertari. Técnicamente está dedicado a Hathor, la diosa del amor y de la belleza, pero la fachada lo dice todo: 6 estatuas colosales, 4 de Ramsés y 2 de Nefertari, talladas directamente en la roca, todas de la misma altura. En el mundo egipcio, donde la escala era poder, representar a la esposa al mismo tamaño que el faraón no era un detalle estético, era una declaración política y religiosa, y dentro, en los relieves, hay una inscripción que los egiptólogos han repetido tantas veces que podría parecer desgastada, pero que no lo está. Ramsés II ha construido este templo para su gran esposa real, Nefertari Meritmut, por quien brilla el sol, amada de Mut para siempre y por siempre. Es el único caso en la historia del antiguo Egipto de un faraón que construyó un templo para su esposa, no para una diosa a través de su esposa, para ella. A principios del siglo XX, la tumba fue abierta al público, y el público casi la destruyó. La humedad del aliento humano, los cambios de temperatura entre el interior y el exterior, las vibraciones de los pasos, los cristales de sal que comenzaron a formarse bajo las pinturas empujadas por la humedad, todo eso atacó los pigmentos con una velocidad alarmante. En 1950, la tumba tuvo que cerrarse completamente. En 1986, el Instituto Getty de Conservación de Los Ángeles acordó con el gobierno egipcio un proyecto de restauración que tardó 6 años en completarse. 42 restauradores trabajaron durante ese tiempo, consolidando cada fragmento de pintura, tratando los cristales de sal, estabilizando las paredes. Cuando terminaron, en 1992, habían salvado una de las obras de arte más extraordinarias de la humanidad. Hoy la tumba puede visitarse, pero con restricciones estrictas: máximo 10 personas a la vez, máximo 10 minutos dentro, temperatura y humedad monitorizadas en tiempo real. La entrada cuesta más de 100 euros y la lista de espera puede ser larga. La gente la paga y cuando sale, invariablemente dice lo mismo, que ninguna descripción hace justicia a lo que se ve dentro. Hay una pregunta que me parece interesante hacerse. ¿Qué hace que alguien sea recordado 3000 años después? Ramsés II construyó más monumentos que nadie, ganó batallas, firmó tratados, gobernó 67 años y es recordado. Claro que es recordado, pero Nefertari no construyó nada, no ganó ninguna batalla, no firmó ningún tratado, no gobernó ningún territorio. Lo que hizo fue vivir de una manera que hizo que el hombre más poderoso de su mundo quisiera que el sol la visitara para siempre. ¿Es eso suficiente para la historia? ¿Es eso suficiente para la eternidad? Aparentemente sí. ¿Conocías la historia de Nefertari antes de este vídeo? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si quieres seguir en el Antiguo Egipto, tienes enlazado en pantalla el vídeo sobre Ramsés II completo, donde su historia y la de Nefertari se cruzan desde otra perspectiva. Suscríbete si quieres más historia con rigor. ¡Nos vemos!